Maestros, buenos días. Miren, este es el video 492 y quiero compartirles algo de telesecundarias. No hay hasta ahorita libros de texto de preescolar y no hay libros de texto de secundaria, ni para secundarias generales, ni secundarias técnicas, ni telesecundarias, pero circula un documento que es de febrero del 2023, donde habla precisamente de telesecundarias y esto lo circulan porque no sabe si vaya a haber libros de texto para secundarias. Y sí les quiero compartir el documento de manera general porque no me deja subrayar, no me deja ponerle color, no me deja remarcarlo, no me deja hacer nada el documento porque tiene candados. Entonces, sí les quiero compartir porque, bueno, es importante que lo veamos y que lo revisemos. Se llama el documento Componentes de nuestros libros de proyectos en telesecundaria y nos dice que en el marco de la nueva escuela mexicana y tomando como referente el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo al acuerdo número 140822 y los programas del documento avances del contenido del programa sintético de la fase 6, que ese documento lo mandaron el 29 de diciembre. Bueno, Telesecundaria desarrolla una nueva versión de su modelo pedagógico y con ellos sus materiales educativos. Aquí donde dice plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria, lo remarco, o lo señalo, porque en las conferencias que ha dado la Secretaría de Educación la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, incluso ayer lunes, hoy va a haber otra y mañana otra, pues dicen plan de estudios en plural y no es plan de estudios, es plan de estudio. Ustedes vean, escuchen la barbaridad de palabras que dicen ahí en las mañaneras a nivel nacional y bueno, en las tardes, porque estas reuniones son en las tardes. Nos dice que la telesecundaria es un servicio educativo que, aliado a otros servicios del nivel, atiende la matrícula de educación secundaria. Su misión educativa se logra mediante un modelo pedagógico que está caracterizado por una información de calidad y la consideración de los libros de texto con X, no texto, con S, gratuito y materiales complementarios impresos, televisivos y digitales. Aquí nos dice que los aspectos curriculares y formativos de los materiales educativos son fundamentales en la construcción de los procesos didácticos que caracterizan a los diferentes materiales educativos con los que se trabaja finalmente pues, en el aula de telesecundaria. Nos sigue diciendo el documento que la telesecundaria, en el marco de la producción de nuevos materiales educativos correspondientes al plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y el programa sintético de la fase 6, compartirá los libros Saberes Disciplinares como soportes informativos básicos y el libro Múltiples Lenguajes. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas de secundaria se apoyarán con materiales audiovisuales y materiales interactivos y se tendrá la opción de fortalecer con cortometrajes de cine mexicano. Miren, aquí dice el libro de proyectos de telesecundaria, es un documento pues, de trabajo y es del 21 de marzo del 2023. Tenemos 6 meses con este material y lo vuelven a circular, porque pues, no hay materiales específicos para iniciar el ciclo escolar, sobre todo ese consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes del 21 al 25 de agosto. No hay otros materiales. Nos dice que un material fundamental que impulsará la dinámica interactiva, colaborativa y de construcción en comunidad intersecundaria son los libros de texto, libros de proyectos, pero estos materiales como soportes didácticos son elaborados considerando la intervención en el aula de un docente generalista que atiende la enseñanza de todas las disciplinas. Es a la vez un material en el que los estudiantes encuentran propuestas detalladas y flexibles que pueden ser adecuadas. Miren, el maestro de telesecundarias, ustedes recuerdan en las orientaciones
del ciclo escolar anterior venían unas orientaciones para inicial, preescolar, primaria, telesecundaria y CAM. ¿Por qué telesecundaria y CAM? Bueno, porque el maestro de telesecundaria pues atiende todos los grados. En teoría atiende todos los grados. Y salían las otras orientaciones para secundarias generales y secundarias técnicas, donde hay maestros por disciplina. Por eso, pues, estos libros de proyectos para telesecundarias, yo creo que están en construcción porque no ha salido nada. Con la finalidad de lograr el desarrollo de potencialidades y capacidades en comunidad se propone o se proponen en el libro de proyectos telesecundaria proyectos educativos con enfoque de atención a necesidades académicas y de impacto comunitario. Y luego nos trae la definición que son proyectos académicos. Bueno, son los que desarrollan contenidos curriculares a partir del planteamiento de una necesidad de tipo académico, cuyos contenidos curriculares no solo se conocen, sino que se aplican mediante una estrategia que atiende una necesidad relacionada con los estudiantes. Los proyectos académicos se desarrollan a partir de lo expuesto en una integración didáctica. La definición de una integración didáctica se logra mediante el siguiente procedimiento. Y vienen 4 pasos para lograr esa integración didáctica. Nos dice en el A que con los contenidos curriculares de cada disciplina de un campo formativo se forman los contenidos integrados. Lo leo otra vez. Con los contenidos, otra vez lo explico. Estos son los pasos para, pues, elaborar una integración didáctica, y esta integración didáctica solamente se logra, bueno, con los contenidos curriculares de cada disciplina de un campo formativo se conforman los contenidos integrados para desarrollar la propuesta pedagógica de telesecundaria. B. Se busca la idea principal de la descripción del proceso de desarrollo y de aprendizaje de cada disciplina correspondiente a un contenido curricular y se estructura el contenido integrado. C. A partir de cada contenido integrado y con lo expresado en los procesos de desarrollo de aprendizaje se desglosan en tanto subcontenidos como proyectos académicos se hayan considerado por campo. Es mucho trabajo para los compañeros de telesecundaria, pero así está. Y D, la intención didáctica corresponde a un subcontenido. Ojalá y que los compañeros de telesecundaria o de secundarias generales o de secundarias técnicas pues puedan sacar los trabajos adelante en esta fase intensiva del 21 al 25 de agosto, porque si teniendo los materiales, se complica terminar los trabajos o los productos, ahora sin los materiales, pues imagínense. En este caso, para telesecundaria nos dice que el libro de proyectos incluye, fíjense, el libro de proyectos para telesecundaria incluye 144 proyectos académicos para el ciclo escolar. 45 son para el campo de lenguajes, 45 son para saberes y pensamiento científico y 36 para el campo de ética, naturaleza y sociedades y 18 para el campo de lo humano y lo comunitario. Entonces son 45 y 45 son 90, 126, 134, 144, sí, son 144 proyectos académicos. Y el proceso didáctico para estos proyectos académicos se integra con las siguientes etapas y vienen 9 etapas. 9 etapas. Información programática, situación problemática, identificación de las causas, formulación de los objetivos, actividades para la solución, localización, información, producción, presentación de alternativas y valoración de las actividades. Y todas esas 9 etapas tienen que ir, yo creo que tienen que ir pues en el proyecto académico que haga el maestro de telesecundarias para todos para todo el grupo de alumnos que atiende. Entonces son 9 etapas lo que comprende este proceso didáctico, que deben de incluirse en los proyectos académicos. El proyecto parcial de aula, estos proyectos siguen un enfoque académico e integrador, dan a los alumnos la posibilidad de retomar lo que he citado en cada proyecto académico para mejorar cada alternativa de solución y fortalecer lo aprendido al vincularlo y aplicarlo en una nueva situación de atención.
Esto es el proyecto parcial de aula, pero hablando del proyecto parcial de aula, todavía nos dice que este proyecto es el resultado del trabajo realizado en 3 proyectos académicos. Un proyecto parcial de aula se forma con y vienen 4 aspectos. Con actividades para planeación del proyecto parcial de aula, que es el momento 1, con la planeación de los proyectos académicos, que es el momento 2, con el desarrollo de los proyectos académicos, que es el momento 3, y con la presentación del proyecto parcial de aula, que ese es el momento 4. Miren, no me detengo a leerles todo esto, porque estos materiales los debe de tener el maestro de telesecundaria. Es nada más una revisada de manera general. El libro de proyectos incluye 48 proyectos académicos para todo el ciclo escolar. De esos 48, 15 son para el campo formativo lenguajes, 15 para saberes y pensamiento científico, 12 para ética, naturaleza y sociedades y 6 para el campo de lo humano y lo comunitario. Vamos a sumarlo. 15 y 15 son 30 y 12, 42 y 6, 48. Pues muy bien, sí. El proyecto de aula, mediante su desarrollo, los estudiantes tienen la posibilidad de integrar lo ejercitado individual y colectivamente en los proyectos parciales de aula en cada campo formativo para atender una situación que involucra maestros. Esto es mucho trabajo para el maestro de telesecundaria. Al inicio del ciclo escolar, este, nos dice el documento que se consideran 3 proyectos de aula durante el ciclo escolar. 3 proyectos de aula durante el ciclo escolar. Al inicio del ciclo escolar, durante la semana de inducción en comunidades, se identifica una problemática o necesidad de atención propia del colectivo del aula. El o los proyectos de aula por realizar será el resultado del acuerdo en comunidad al interior de cada salón y se podrán realizar 3 proyectos de aula, uno por trimestre. Se realizarán un solo proyecto por ciclo escolar con presentaciones parciales de avance durante los días destinados en el calendario escolar. Entonces son 3 proyectos de aula, uno por trimestre, uno de septiembre a noviembre, otro de diciembre a marzo y otro pues de abril a junio. Y todo esto pues se va a realizar un solo proyecto por ciclo escolar como si fuera el programa analítico. Yo creo que es como si fuera el programa analítico, pero bueno, apenas los maestros de telesecundaria le pueden entender a eso. El proyecto escolar promueve el trabajo en comunidad a partir de identificar situaciones por superar o mejorar en la escuela donde se requiera la participación de la población escolar para, bueno, nos vamos aquí donde dice que pues yo creo que aquí se repite realizar 3 proyectos de aula, uno por trimestre, realizar un solo proyecto por ciclo escolar. Bueno, el proyecto comunitario, fíjense, hay proyectos de aula, proyecto escolar, proyecto comunitario y proyectos de integración comunitaria. Son 4 proyectos los que tienen que hacer los maestros de telesecundaria. Me voy a quedar aquí en proyectos de integración comunitaria. Estos proyectos permiten la aplicación de lo aprendido a partir de la identificación en comunidad de una situación por atender. Esto se refiere a contenidos académicos de los diferentes campos formativos, una metodología para el desarrollo de proyectos ejercitada en diversos proyectos, y aparte de estos proyectos de integración comunitaria, pues se desarrollan a lo largo del ciclo escolar según la siguiente organización. Entonces, es durante la semana de inicio, al término de los proyectos parciales de aula, y en la semana de cierre, Estos proyectos se desarrollan a lo largo del ciclo escolar según la siguiente organización y los maestros de telesecundaria tendrán que hacer sus proyectos. Bueno, en la semana de inicio, para identificar las causas, de los problemas o necesidades de atención, y para plantear objetivos de los proyectos de aulas escolares o comunitarios. Entonces en la semana de inicio, al término de los proyectos parciales de aula y en la semana de cierre. Aquí nos dice que 2 días para la presentación de alternativas, conocer en comunidad la forma como se propone o se han solucionado situaciones,
Bueno, y para valorar las actividades realizadas y por mejorar o plantear nuevas metas por lograr. Nos dice aquí en este cuadro que las propuestas para el desarrollo de los diversos proyectos pueden formar parte de uno o dos textos para hacer más accesible su utilización según la siguiente distribución. Y aquí viene una tabla que le ponen aquí volumen uno y luego aquí viene pues los tres tipos de proyectos, porque sí estamos viendo los tres tipos de proyectos de integración comunitaria. Y aquí viene, pues en la semana de inducción son 5 días, las reglas del juego y el trimestre uno, aquí viene el lenguajes uno y vienen los proyectos parciales o proyectos académicos que tienen que hacer. Y luego aquí vienen, oh, pues son muchos proyectos, mire, solo, por ejemplo, en lenguajes, aquí viene proyectos parciales de aula, son tres académicos, proyectos parciales de aula 2 son tres proyectos, proyectos parciales de aula 3 tres proyectos, proyectos parciales de aula 4 son tres proyectos, proyectos parciales de aula 5 tres proyectos, maestros son, aquí son 15 proyectos, aquí son 15 proyectos nada más, en lenguajes son 15 proyectos que tiene que hacer el maestro de la secundaria. En ética, naturaleza y sociedades tiene que hacer 3, 6, 9, 12 proyectos. En el humano y lo comunitario tiene que hacer 3, 6 proyectos. Y aquí luego ya vienen las etapas de proyectos integradores comunitarios. Miren, son muchos proyectos lo que le están pidiendo al maestro de telesecundaria. No le leo más porque se repiten los datos. Aquí viene el volumen 3. Bueno, acuérdense que hay tres. Aquí empieza desde el volumen uno. Aquí empieza el volumen uno y luego viene el volumen 2 y luego o sea, para el segundo trimestre y luego viene el volumen 3 para el tercer trimestre. Entonces, los maestros de telesecundaria tienen mucho trabajo que hacer porque tienen que hacer sus proyectos académicos como parte de los proyectos parciales, tienen que hacer sus proyectos académicos como parte de sus proyectos parciales. Y luego viene etapas, proyectos integradores comunitarios y semana de cierre. Y en la semana de cierre, pues son 5 días donde tienen que pues exponer las evidencias áulicas, los reportes de comisiones, los proyectos comunitarios, los avances comunitarios y la clausura del ciclo escolar. Maestros, esto es lo que hay, esto es lo que hay para pues telesecundarias, para telesecundarias, y es mucho el trabajo que tienen que hacer. Ojalá y que en esta semana del 21 al 25 de agosto los compañeros de telesecundarias, que son como los maestros de inicial, preescolar, primaria y CAM, atienden pues los cuatro campos formativos, por eso se les va a cargar mucho el trabajo a los maestros de telesecundaria. Este es el video 491 dedicado para los compañeros de telesecundaria a nivel nacional. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.